bienvenida a Conexión Global. Aquí analizaremos muchos temas de coyuntura, tanto de carácter nacional como internacional, en economía, en ecología y sobre todo en relaciones internacionales. El día de hoy tengo un gran invitado especial para cada uno de ustedes. Estamos hablando de Fernando Casado, un gran académico y sobre todo un proyectista de política pública muy reconocido aquí en mi país, en el Ecuador, para todas las personas en América Latina que nos están viendo, y me encantaría el día de hoy presentarles a ustedes. Para mí es un gusto que esté el día de hoy en Conexión Global Fernando Casado. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Magnífico. Mira, nos están viendo en este momento desde toda América Latina. La semana pasada tuvimos muy buenos comentarios desde la República de Uruguay, la República de Argentina y sobre todo desde Estados Unidos. Es bastante bien visto Conexión Global. Pero muy bien. Creo que me encantaría comenzar. ¿Cómo ves tú la proyección internacional de todo lo último que ha estado pasando en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, el cambio de gobierno del Frente Amplio por un nuevo gobierno? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en América Latina? Bueno, yo creo que todavía estamos en esa ola de gobiernos conservadores que han venido a acabar con lo que había sido una hegemonía más o menos sólida, sobre todo en América Latina y en Sudamérica, de gobiernos progresistas. Y lo que estamos viendo, aunque las noticias en Argentina pues vinieron a acabar con un gobierno muy breve de Macri, y lo mismo ha ocurrido en México, pero yo diría que hay dos cosas, ¿no? Una oleada de gobiernos de derecha conservadores, y otra que creo que también los nuevos gobiernos de izquierda lo que nos muestran es que ha habido un movimiento hacia la derecha en términos generales de todo el espectro político. Y esto tiene que ver con el hecho de que en los países del centro occidental pues ha habido dicho movimiento. Es decir, el gobierno de Trump en Estados Unidos, que para el contexto también estadounidense significa una profundización de un populismo de derecha probablemente nunca antes visto. El surgimiento de los partidos de ultraderecha xenófobos en la mayor parte de los países de Europa, que en el caso de España, por ejemplo, se ve traducido en que Vox, ese nuevo partido de ultraderecha, habiéndose presentado por segunda vez a las elecciones generales españolas, obtiene el tercer lugar. El hecho de que en todos los países nórdicos tengan cada vez una mayor fuerza, ¿no? Cuando el modelo nórdico era el modelo de la socialdemocracia más avanzado y donde menor desigualdad y mayor riqueza y mejor reparto de la riqueza ha habido, nos encontramos también con que estos partidos de derecha son muy fuertes. Nos lo encontramos en las primeras posiciones o incluso formando gobierno, como el Partido para el Progreso, el FRP, en Noruega. Entonces creo que hay un movimiento hacia la derecha en el que además eso ha implicado que los países que todavía se dicen de izquierda, o donde en América Latina han ganado gobiernos de izquierda, haya habido también un movimiento hacia la derecha. Por ejemplo, si comparamos el gobierno de Alberto Fernández con el de Cristina Fernández, hay también una claudicación en ciertos principios de izquierda. Si comparamos el AMLO, que finalmente gana en México, con el AMLO que se presenta en las elecciones del 2006 y las siguientes, también ha habido un movimiento hacia la derecha. Y en términos generales creo que también los nuevos movimientos de izquierda en países como Colombia, como Humana o Verónica Mendoza en Perú, pues distan muchísimo de lo que había sido unas reivindicaciones mucho más radicales a principios del presente siglo, como había sido la Venezuela de Chávez, o como había sido el Ecuador de Rafael Correa al principio, o como ha sido también la Bolivia de Evo Morales. Por cierto, que también tocabas tú el tema al principio, no solamente en el caso de Bolivia ha habido un movimiento hacia la derecha, sino que lo que ha habido es un descarado golpe de Estado en contra de un gobierno legítimo, y que actualmente además lo que vemos es persecución, violencia, la toma de una serie de decisiones muy conservadoras, y que no sabemos todavía cómo va a deparar eso en resultados negativos para la mayor parte de la población. Y por último, Uruguay, pues quizás ahí el error del Frente Amplio de no haber en 15 años dado el voto en el exterior, cuando sabemos que la mayor parte del exilio uruguayo pues habría votado al Frente Amplio, y que al final por apenas 25.000 votos pues haya ganado la derecha. Y aunque es verdad que nace ese nuevo gobierno uruguayo con mucho plomo en el ala, porque va a tener dificultades dada la
práctica división a partes iguales del votante, pues en cualquier caso pues podríamos haber revalidado con el gobierno del Frente Amplio, pero no haber dado el voto en el exterior pues hace que finalmente se pierdan las elecciones. ¿Tú crees que estemos en este momento en un gran escenario de un nuevo proceso a nivel del progresismo, un neoprogresismo? Lo que está pasando con Lula, con Haddad. El día de ayer justo estaba mirando en Telesur la presencia nuevamente del PT, esta vez convocando a masas para ir generando una nueva formación de preelección. Porque netamente en todas las figuras de la derecha internacional a nivel de América Latina se está desquebrajando muchísimo esa idea mal concebida, tanto por medios como políticos hegemónicos, que la derecha se iba a quedar 50 años. ¿Estamos viendo un nuevo progresismo en América Latina? Yo creo que ese nuevo progresismo va a tener muchas dificultades para volver al poder, tal y como ocurrió en su clímax, que habría sido probablemente el año 2009, ¿no? Aquel año 2009 en el que teníamos a Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, empezando por los que cayeron en golpes de Estado, que teníamos a Dilma y a Lula en Brasil, que teníamos a los Fernández en Argentina, que teníamos a Chávez y después a Maduro en Venezuela, que teníamos al Frente Amplio de Tabaré y de Mújica en Uruguay. Eso creo que está muy lejos de volverse a repetir, ¿no? Hay nuevos países que tienen gobernantes progresistas como México, aunque ya hemos visto que también hasta ahora pocas han sido las iniciativas realmente progresistas que ese gobierno ha tomado, dadas las dificultades de su propio gobierno, pero también por decisiones propias. Y el resurgir quizás, o la posibilidad de que Lula pueda ser gobernante de Brasil, sí creo que podría generar realmente un cambio, sobre todo, y bueno, aunque dependiendo de qué Lula, en caso de que finalmente gobernara Lula, qué Lula vamos a ver. Vamos a ver un Lula más radical que el Lula que gobernó con anterioridad, porque recordemos que, por ejemplo, Lula ahora se arrepiente de no haber puesto ciertos límites a las oligarquías económicas de su propio país, que son las que están también detrás del actual proceso de lawfare o de persecución de su persona y de otros muchos militantes del Partido de los Trabajadores, o de no haber hecho una ley de comunicación para haber puesto algún tipo de control a ese monopolio virtual que significan las comunicaciones o globo. Entonces, o vamos a ver un Lula que para poder llegar al poder va a claudicar con otros poderes fácticos y de esa forma tratar de negociar que la persecución cese en su contra, como por ejemplo ha ocurrido con otros gobernantes cuyas segundas partes nunca fueron buenas, como el propio Perón. Entonces habrá que ver qué ocurre. Desde luego que una Brasil gobernada por un Lula con un programa realmente de izquierdas que abogue por la reivindicación de derechos, el apoyo a trabajadores, al movimiento sin tierra, y que tome medidas que eran unas deudas pendientes todavía en la época de su propio gobierno, con profundización en la erradicación de pobreza y de desigualdad, podría ser un detonante para que sea un revulsivo, para que otros gobiernos de izquierda pudieran inspirarse, como ocurrió con la Chávez de inicios del siglo. Pero, en cualquier caso, yo creo que las dificultades a las que se enfrenta el progresismo actualmente son muy, muy, muy importantes. Yo creo que incluso más difíciles que las que se enfrenta Venezuela, que fue en el año 98 el primero de los países que inician toda una ruta, una senda progresista. Yo diría que ahora las apuestas son todavía más negativas y las probabilidades más negativas, porque si nos fijamos es cierto que el poder del imperio estadounidense pues va declinando en lo económico poco a poco, pero no en lo político. Es decir, si vemos por ejemplo Rusia o China, que serían otros poderes emergentes, o la propia India, nos encontramos con que con un terrible gobierno actualmente, el de la India, sobre todo en lo que está ocurriendo en Cachemira, lo que nos encontramos es que todos en ese multipolarismo que existe, los poderes que van surgiendo y que van compitiéndole o disputándole la hegemonía a Estados Unidos, todos coinciden con que el liberalismo o la economía del libre mercado y los valores profundos de ese liberalismo clásico económico no están en disputa. Entonces, creo que eso es muy negativo para las alternativas que se quieran plantear al capitalismo como modelo de gobierno, como modelo económico y como modelo de sociedad.
Recuerdo yo alguna vez, y quizás te habrás de recordar, más bien dicho, un querido común amigo entre nosotros que fue François Otard en el IEN. Él muchas veces planteaba que dentro de este multilateralismo que existe en el mundo, que quizás hay la posibilidad que América Latina dé un brillo aún más aún de lo que fue en los gobiernos progresistas del 2007 hasta el 2017. Pero en este sentido, ¿qué proyecciones a nivel electoral se pueden plantear en las próximas nuevas elecciones? Porque en el 2021 son elecciones en Ecuador, se vienen elecciones en Colombia, son elecciones en Perú y en Chile son en septiembre. Entonces, ¿hay algún tipo de proyección para que se pueda organizar o que se pueda fraguar un nuevo sentido progresista a nivel de América Latina, pese a todo el escenario un poco beligerante que tenemos el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver, yo creo que va a ser muy difícil, extremadamente difícil. ¿Por qué? Has tocado también otro país que es muy interesante, el de Chile, y el proceso constituyente que hay actualmente. Todavía cada semana hay marchas multitudinarias, se sigue denunciando el exceso policial, las violaciones que se han producido, etcétera. Habría que mirar a Chile, ¿no? Se quiere convocar ahora, creo que para abril o mayo, un referéndum para ver si se hace un proceso constituyente, aunque ya desde arriba, desde el gobierno de Piñera, se quiere de alguna manera amarrar para que ese proceso no cristalice realmente en ningún cambio real. Pero bueno, dado ese momento de coyuntura electoral que nos encontramos, yo de nuevo soy bastante negativo. Porque creo que las fuerzas progresistas se ven atrapadas en una coyuntura generalizada en la cual va a ser muy difícil romper con esa derechización global a la que nos estamos encontrando. Por ejemplo, el gobierno español actual entre el PSOE y Unidas Podemos, que podríamos pensar que es una gran oportunidad, y de hecho es una gran oportunidad para demostrar que la izquierda más o menos real sí puede gobernar y sí puede tener resultados en los ministerios asignados, pero al mismo tiempo, si lo comparáramos a nivel histórico con qué ocurriría, o sea, cómo sería evaluado el gobierno actual con el programa electoral actual y las reivindicaciones programáticas hace 3 décadas, pues probablemente sería visto como un gobierno bien incluso revisionista o socialdemócrata light. El problema de América Latina creo que sigue siendo el mismo que ocurre desde los tiempos de la independencia, ¿no? Cuando se quiso hacer el Congreso Anfictiónico en 1822-24 en Panamá, y donde llegaron los representantes de las repúblicas, en el que Bolívar estaba luchando por aglutinar a la Gran Colombia, que finalmente se fragmenta en republiquetas en 1830, que nos ha llevado a esta fragmentación de las banderas tricolor entre Colombia, Ecuador y Venezuela, que después encima hay otra escisión en 1903 de Panamá. Creo que sigue siendo igual. Es decir, creo que ese intento fallido por una coyuntura política de haber conformado una UNASUR fuerte, de haber traído la discusión política desde la OEA hasta la UNASUR, y que ha vuelto otra vez a ser el centro de discusión de la disputa política, controversia política, la Organización de Estados Americanos, claramente controladas por los Estados Unidos, en donde ya algunos países se han ido. El hecho de no haberse puesto de acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos más fuertes de apostemos todos por UNASUR, salgamos, ¿no? Denunciemos el tratado de la OEA, Ecuador, Bolivia, Venezuela, los países del ALBA, que se salgan de manera conjunta. Y no haber hecho eso es lo que creo que es atavismos históricos, lastres que impiden que América Latina logre conformarse en una región cohesionada, pese a todas las similitudes culturales e históricas que tenemos entre cada una de nuestras repúblicas, y que al final haya un desmembramiento generalizado que no logre hacer que nos irijamos en un bloque con una autonomía y con un brillo propio, como tú decías antes. Yo creo entonces que va a ser muy difícil. Además, eso de haber aniquilado desde dentro la propia UNASUR me parece un error garrafal, y haber intentado darle vida a ese Frankenstein que no va a ir a ningún lado, que es el PROSUR, pero que al final lo que va a ocurrir con nuestros países es que van a ser los tratados de libre comercio, la Alianza del Pacífico y este tipo de convenios de
corte económico liberal en donde más se profundice la integración, que al final es un eufemismo hablar de integración porque lo que ocurre es una desintegración y una violación de los derechos de la mayoría en pro de ese núcleo, de esa oligarquía, de esa pequeña casta privilegiada de importadores y exportadores que se dedican en realidad a destruir nuestras economías sin generar un tejido productivo propio, que es otro de los atavismos y de los lastres que venimos arrastrando en los 200 últimos años de vida republicana. Entonces, en ese sentido, cabe destacar quizás lo que está pasando en los países que acabaste de mencionar, tanto Bolivia como Ecuador y quizás Chile, es en este momento un despertar de la ciudadanía, un despertar de las sociedades frente a la historia, porque también mencionaste temas muy interesantes de lo que pasó en la Gran Colombia, qué es lo que está pasando con integración latinoamericana, pero ¿acaso las sociedades se quedaron en un largo letargo de sueño o netamente ahora se están de nuevo activando? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de toda esa política sociológica histórica? Claro, yo creo que desde el punto de vista histórico nuestros gobernantes siempre han estado muy influenciados, o sea, no hubo realmente un proceso de independencia hace 200 años, ¿no? El haber logrado romper los vínculos con un imperio decadente, un imperio tan poco interesante como el español, no impidió que la colonización se hiciera de otra forma, es decir, tras los españoles vienen los ingleses y tras los ingleses los americanos, y ahora pues no sabemos si son los americanos o los chinos o a quién nos estamos de alguna manera regalando como países soberanos o hasta qué punto nuestros países no logran realmente erigirse en estados modernos fuertes. Entonces, en este sentido yo creo que no es que la población haya estado letargada para nada, yo creo que de hecho la población las poblaciones en América Latina es lo que más brillo le da a nuestros países, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, cómo los chilenos salen a la calle después de un letargo, porque había habido una connivencia entre los partidos políticos que lideran la transición en Chile del pinochetismo a la democracia, entre comillas, que fue la Concertación y las fuerzas pinochetistas, ahora después de 30 años de haber aguantado con una constitución impuesta, pues vemos a la población chilena rebelarse contra el establishment económico, contra los partidos políticos, contra militares pinochetistas, y esto en realidad pues es digno de admirar porque todavía se trata de manipular a esa población para continuar con un amarre de la institucionalidad. En Bolivia lo que hemos visto pues, es claramente un golpe de Estado después de un desgaste importante de Evo Morales, que tampoco hizo bien la tarea, que cooptó de una manera que no debiera quizás ciertas fuerzas sociales que trató también de manipular, porque suele ocurrir esto, suele ser una deformación del uso del poder desde arriba, pero que ahora vemos que también se está lanzando una interesante alternativa con Arce, ministro de Economía de Evo, y con Choquehuanca, que sí representa a un liderazgo más campesino, más de base, para intentar recuperar el país y para intentar volver a lo que originalmente eran las fuerzas del movimiento al socialismo. Entonces, yo más bien creo que no es un problema de nuestros pueblos sí están en una continua lucha, y creo que es una lucha muy vibrante en términos generales en los 200 y antes, los procesos de independencia y posteriormente en los 200 años de república, que hemos tenido supuestamente independientes de los españoles, pero no de otros poderes coloniales, como te decía, pero porque todo ha estado muy bien amarrado por aquellos criollos que lideraron también los procesos de independencia, que eran los mantuanos, los pelucones, y quienes de alguna manera siempre tuvieron una connivencia con primero con los españoles durante la época colonial y posteriormente con los siguientes colonizadores que vinieron, y entonces es muy difícil poder luchar desde abajo contra no solamente el poder externo, extranjero, sino también contra tu propia oligarquía, que lo coopta todo, ¿no? Tanto el poder político como económico. Pero sin duda yo creo que estos procesos que estamos viendo son esa lucha continua que dan los pueblos por su emancipación, y creo que de hecho en los últimos años América Latina creo que siempre ha estado muy viva, ¿no? En cuanto a sus fuerzas, en cuanto a su pueblo, y creo que igualmente
hoy en día y desde que empezó este nuevo siglo, creo que donde se están librando las batallas más interesantes para avanzar hacia un nuevo mundo posible es en América Latina. O sea que en ese sentido, ¿qué papel juegan las tres potencias, entre comillas, hegemónicas, ¿no? Hablo de Estados Unidos, de Rusia y China. Las dos son netamente potencias emergentes, pero en este cónclave de países que actualmente pasamos de una guerra comercial con China, que en este momento está en un stand-by, porque netamente Trump ya abrió un nuevo frente para la guerra económica contra Europa. Esas tres economías, más bien dicho, ¿pueden ser un equilibrante o un dinamizador de cambio en América Latina en estas nuevas elecciones que se vienen? Bueno, yo creo que cuanto más debilitados estén los distintos poderes, cuanto más confrontación entre ellos haya, mayores oportunidades hay bajo esa máxima que no es tampoco muy limpia de a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Considerando a los pescadores como nuestros propios gobiernos soberanos. Sin embargo, obviamente, como América Latina es un territorio en disputa, eso puede dar lugar a que sobre el terreno ocurran muchos daños o perjuicios. Sin embargo, ¿cuál es el rol que juega Estados Unidos? Pues claramente el de mantener su patio trasero bajo su control y la doctrina Monroe de América para los americanos, entendiendo a América no como el continente o el hemisferio, sino como Estados Unidos. Y después China, obviamente, en su expansión económica, pues trata también de controlar nuevos territorios y cuanto más cerca a Estados Unidos, mejor. Hasta ahora es solamente una neocolonización o avance de carácter económico y Rusia está en lo que puede, ¿no? Que también tiene que ver con el tema militar de proveer nuevos mercados como es el de América Latina y desde luego también tener una mayor presencia en América Latina para que eso sirva como disuasor a Estados Unidos y al resto de poderes occidentales de que no se sigan metiendo en su patio trasero, ¿no? En lo que sería la antigua Unión Soviética, que no se sigan metiendo o interviniendo en Ucrania, que no se sigan metiendo o interviniendo en Georgia, en las distintas repúblicas que de alguna manera también Rusia las considera como su propio lugar de influencia. Entonces yo más o menos definiría así el tablero. Y ahí, pues claro, en esa disputa pues caben oportunidades, porque tú no estás solamente a expensas de un poder que ejerce toda su fuerza sobre tu territorio y sobre tu soberanía y sobre tu población, sino que de alguna manera pues puedes jugar con otros poderes y ahí encontrar tu propio camino. Es bastante interesante lo que te planteo porque recientemente hubo un gran análisis del Foro Económico, no de Davos, sino del Foro Económico Mundial, sobre la proyección que tiene actualmente China con Rusia para inmiscuirse directamente en África, porque están haciendo de África no un continente bastante desolado como lo fue en la década de los 60-70, sino que al revés, se está proyectando una nueva África, esta vez bastante soberana, porque se está creando para el año 2030 un nuevo banco regional de África para no depender de las divisas francesas, porque la semana pasada, y justo para ponerlo en coyuntura, la semana pasada tratamos de cuáles son los 5 países en África que actualmente forman parte de la colonia en pleno siglo XXI francesa, y cuál es la intención de África y netamente de Europa para seguir con esa polarización y al mismo tiempo con ese liderazgo. Pero en ese sentido, las próximas elecciones que se vienen en el 2021, no solo para Ecuador, sino para América Latina, pueden generar un cambio. ¿Crees que habrá una perspectiva para retomar todo lo que se vino trabajando en el 2007 al 2017 o pueden haber nuevas proyecciones para nuevos liderazgos? Vale, bueno, en cuanto al tema de África, efectivamente, de nuevo China viene a romper la tradición de lo que habían sido los poderes coloniales de África, principalmente el Reino Unido y Francia, en menor medida otros países como Portugal o como Alemania o como la misma España, que fueron los holandeses y belgas, ¿no? Que fueron los poderes coloniales de la Conferencia de Berlín de 1885, pero después nos encontramos con que China viene a romper de nuevo con lo que había sido ese tablero de juego geopolítico, donde incluso en lo que sería la ruta de las perlas se están incluso llevando a cabo bases militares de China en territorio africano, lo cual es bastante interesante. Y en cuanto a las elecciones del año 2021, pues fíjate, está por ver, ¿no? Está por ver hasta qué punto logran alternativas de izquierda
tomar una senda nueva en estos países, ¿no? El caso peruano, por ejemplo, en el que hay una descomposición política absoluta, pues es muy interesante, ¿no? Y se hablaba también de que Keiko Fujimori vuelve a la cárcel en el proceso judicial que se está llevando a cabo, de nuevo en un abuso de la prisión preventiva, ¿no? Como está ocurriendo de manera generalizada en el Perú. Veamos qué ocurre allí con la izquierda. Colombia, pues veamos si efectivamente hay o no hay una recuperación de Humana y hasta qué punto puede ser una alternativa a esa derechización histórica que ha sufrido Colombia. Y en Ecuador, pues si hablamos de Ecuador, pues veremos hasta qué punto, ¿no? Primero, se permite concurrir a las elecciones a la que todavía se considera que como fuerza política individualizada tiene mayor peso, que es claramente lo que denominaríamos como correísmo, y si se presentan otras alternativas desde la izquierda o si la derecha se presenta también unida o no a las elecciones, porque eso también va a determinar cuáles van a ser los actores para la primera vuelta y el éxito para quienes califiquen para la segunda vuelta. Es bastante interesante lo que me acabas de topar, esto último, lo de Venezuela. Tomando en cuenta que Venezuela, desde los inicios de la Tercera República, pasando directamente por el PSUV y actualmente con Nicolás Maduro, no ha sido netamente una dispersión de votos, sino ha sido una dispersión de segmentos de la derecha, porque desde todo un inicio, desde el primer mandato de Chávez hasta Nicolás Maduro, la derecha no ha podido como consolidarse en una sola facción, sino son netamente varias facciones que no han sido capaces de poder bajar el voto fuerte del PSUV. Eso puede quizás pasar acá, en la dispersión del voto de la derecha aquí en Ecuador, frente a unas elecciones que hasta la vista de hoy solo hay un solo candidato a la presidencia que se ha lanzado públicamente, pese a que se vienen nuevos segmentos y nuevos tiempos políticos dentro del tablero. Bueno, pues el tema en Venezuela es bastante interesante y creo que es parecido en cierta medida al de Ecuador. Hay una fragmentación bastante importante del voto de la derecha. La derecha no concurre a las elecciones de manera unida y nunca lo ha hecho. Pero fíjate qué interesante, por ejemplo, en el caso de Venezuela. En Venezuela es el PSV como el partido más importante, pero dentro de una gran coalición en el que hay otros muchos partidos. Lo que pasa es que hay una disciplina también partidaria, es decir, tenemos, por ejemplo, el Partido Patria para Todos, tenemos el Partido Comunista y otros muchos partidos que forman parte de una gran alianza patriótica que son los que se confluyen a las elecciones, en donde el PSV pues el que tiene mayor relevancia. La oposición, si te fijas, siempre trabaja desunida, a veces incluso confrontándose entre sí. Lo vemos actualmente con Primero Justicia, que sería el partido de Julio Borges, lo vemos con Voluntad Popular, Corina Machado, el de Leopoldo López, Corina Machado, que tiene también su propia plataforma política. Lo vemos con el actual presidente autoelecto, Juan Guaidó, pero es verdad que después también ellos, cuando son unos comicios presidenciales, cuando concurren cuando piensan que pueden tener una oportunidad de éxito, como ocurrió con las elecciones del año 2012, que fue las últimas a las que se presenta Hugo Chávez en octubre del 2012, y las elecciones de abril del 2013, donde ya concurre Nicolás Maduro, el candidato de la oposición fue uno solo, que era Capriles Radonsky, y es cuando, en el caso de las elecciones, Chávez gana por 11 puntos a Capriles Radonsky, pero apenas 6 meses después, cuando concurre contra Nicolás Maduro, gana por 1,5 puntos de ventaja únicamente Nicolás Maduro en unas elecciones muy disputadas. Entonces sí es verdad que la derecha confluye cuando hay un proyecto claro, porque todos obviamente se van plegando al ganador. Lo mismo ocurre acá. Es decir, aunque en la primera vuelta de las elecciones de febrero del 2017 hay una gran cantidad de partidos, ¿no? Los 4 principales candidatos pues fueron el general Moncayo, Cynthia Viteri por el Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso y Lalo Bucarán, ¿no? Después, una vez que a la segunda vuelta finalmente logra pasar en contra de Lenín Moreno, que ya se sabía que iba a ser el partido más votado o la plataforma más votada en aquel momento, AP, todos se unen a Guillermo Lasso, todos le dan el apoyo a Guillermo Lasso, incluso desde sectores de la izquierda, como podría haber sido Izquierda Democrática, que obtuvieron únicamente
6% de los votos, porque además concurrían juntos el general Moncayo en una plataforma en la que estaba Pachacutic y Izquierda Democrática. Entonces, bueno, aunque hay una dispersión, después todos a una fuenteovejuna cuando hay que hacerlo, ¿no? Entonces, probablemente el escenario que se vaya avizorando en el Ecuador para las próximas elecciones, yo diría que va a ser similar, es decir, cada una de las plataformas políticas va a tratar de obtener el mayor rédito en la primera vuelta, porque también es donde se define la división o el reparto de escaños en la Asamblea Nacional y el Poder Legislativo, pero posteriormente supongo que todos aquellos que de alguna manera compartan un ideario político se unirán. Estas elecciones son quizás distintas, vamos a ver qué ocurre, porque claro, anteriormente el correísmo era la fuerza política hegemónica claramente. Entonces allí obviamente la derecha no tenía otra sino que unirse. Vamos a ver cómo se van de alguna manera descartando los distintos candidatos para las elecciones del 2021, porque claro, no habría una unión de la derecha en el hipotético caso en el que dos candidatos de derecha vayan a segunda vuelta, por ejemplo. O el vacío que ha podido dejar el correísmo es tal que puede ser también llenado con varios partidos de izquierda que tampoco sabemos cómo van a actuar ni en una primera vuelta ni en una segunda vuelta. Por tanto, en cualquier caso, como conclusión, creo que queda muy abierto el escenario político en el Ecuador. Me parece a mí muy interesante aquello porque tenemos en la actualidad algo que es muy interesante. Recientemente, dentro de todos los ejemplos que acabamos justo en este momento de hablar, hay un ejemplo muy circunstancial que puede pasar con el tema ecuatoriano. Lo que pasó con Fernando Lugo cuando estuvo de presidente de Paraguay. Sale Fernando Lugo e inmediatamente hay un resquebrajamiento de todo el proceso paraguayo, hay un nuevo presidente y el propio Fernando Lugo tuvo que pasar cerca de 2 periodos fuera del tema político antes de regresar como presidente del Congreso paraguayo, y actualmente él estaría posicionado después de 2 periodos a lo que sería una candidatura para la presidencia de Paraguay. ¿Crees que ese mismo ejemplo puede pasar aquí en el Ecuador con ese mismo talante? Bueno, creo que son muy distintos los ejemplos, pero es muy interesante el caso paraguayo, ¿no? Uh-huh. ¿No hay agua? Sí, estamos a poquísimos instantes justo de la culminación del programa, bueno, para poder... Entonces, la próxima vez ponemos un par de vasitos de agua. Sí, tenlo por seguro que porque sí. Tengo la garganta seca. A ver, el caso paraguayo es interesante porque cuando Fernando Lugo llega al poder en el año 2007 creo que fue, sí, es porque hay una gran plataforma, ¿no? Del Frente Guasú, creo que era el nombre, y del Partido Liberal. Tengamos en cuenta que el Partido Colorado en el Paraguay había hegemonizado absolutamente la política interna paraguaya en los 70 años anteriores a Fernando Lugo, ¿no? Uh-huh. No solamente durante la época de la terrible dictadura de Stroessner, sino también durante los periodos democráticos donde tanto Stroessner como los siguientes gobernantes del país pertenecían al Partido Colorado. ¿Cómo logra llegar Fernando Lugo, que era alguien completamente un outsider de la política por un lado y por otro lado también alguien que apoyaba el Partido Liberal? Ese hartazgo ya también y desgaste, obviamente, el Partido Colorado, ¿no? Que se parecía un poco a la dicta blanda del PRI en México, junto con una alianza que después quien le da realmente el golpe de Estado parlamentario a Lugo es el propio Partido Liberal de Franco, ¿no? que es el que lidera ese Partido Liberal, que era el mayor y el que tenía una mayor cantidad de senadores y de congresistas dentro de la alianza. Entonces, Lugo llega con una gran alianza en la que la izquierda real era muy pequeñita, y dentro de del Frente Guasú, que era un frente con muchas derivaciones políticas distintas, la izquierda real también era muy pequeñita. Entonces, es así como lo consiguen. El posicionamiento actual de Fernando Lugo podrá ser probablemente una revisión de los errores cometidos anteriormente, ¿no? Y habrá que ver realmente cómo finaliza
este nuevo experimento al que se pueda lanzar Lugo. Porque si analizamos actualmente la política paraguaya, el Partido Colorado sigue siendo el hegemónico políticamente, le sigue el Partido Liberal y, de nuevo, las distintas versiones de la izquierda, que además es una izquierda muy desunida y muy confrontada entre sí en el Paraguay, son pequeñas islas dentro de ese gran mar liberal colorado. Es muy interesante saber eso y me encantaría muchísimo que esta no sea la primera ni la última vez que te tengamos aquí en Conexión Global, Fernando, porque una próxima ocasión posiblemente tengamos una transmisión desde México y me encantaría nuevamente hoy públicamente comprometerte para una segunda entrevista para analizar cómo está el tema del posicionamiento de los nuevos gobiernos a nivel de la región, desde México, desde Manuel López Obrador y sobre todo esa visión de esa nueva Hispanoamérica, esta nueva América Latina que está nuevamente próxima a crecer en las próximas elecciones del 2021. Yo encantado. Si la próxima vez hay agua, yo vengo todo el tiempo que quieras. Con muchísimo gusto vamos a tener por completo un caudal, no solo de emociones, también de agua, para la próxima ocasión. Les agradezco muchísimo la cordialidad que han tenido desde toda América Latina, Europa y Estados Unidos al poder sintonizarnos el día de hoy en Conexión Global. Me gustaría un último mensaje tuyo, justo para poder reflexionar más de lo que se nos viene y sobre todo reflexionar a toda la ciudadanía para que pueda obtener en la acción colectiva y en la acción concomitante tener algo de virtud para estas próximas elecciones. ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que habría que ver un poco como ciudadanía dónde estamos, ¿no? Y hasta dónde hemos llegado y ver en qué situación nos encontramos hoy en día, si hablamos de la población ecuatoriana, ¿no? ¿Qué significaba ser ecuatoriano hace 20 años? ¿Qué significó ser ecuatoriano en los últimos 10 años? ¿Y qué está significando ser ecuatoriano ahora? ¿Cómo uno se ve, cómo uno se siente, ¿no? Yo recuerdo que el orgullo, ¿no?, de ser ecuatoriano cuando Julian Assange estaba protegido por el gobierno de Ecuador en el epicentro de la toma de decisiones occidental en Londres. Recuerdo que ser ecuatoriano era un orgullo cuando se había desmantelado la base de Manta, cuando a los propios ciudadanos ecuatorianos se les daba unas condiciones mejores para pagar sus hipotecas en España cuando no podían hacer frente a dicha hipoteca que a los propios españoles, y cómo su gobierno luchó para que los bancos dejaran de estafarles, ¿no? Creo que posicionarse desde un punto de vista histórico y cómo era ser ecuatoriano en la época del feriado bancario y cómo se puede considerar que ser ecuatoriano es en estos momentos. Eso creo que es importante, pues, a la hora de decidir hacia dónde debería ir el país. Excelente, muchísimas gracias, Fernando, por tu aceptación y sobre todo por esa cordialidad que has tenido para compartir tu gran experiencia, que es bastante y es mucha para todos los jóvenes de América Latina. Bueno, el día de hoy les he saludado Santiago Morales en Conexión Global. Nos estamos viendo la próxima semana y un gran abrazo.